En este video vamos a hacer un ejemplo práctico para saber cuándo hay una incapacidad permanente parcial. ¿Cómo se calcula la indemnización? Es decir, cuánta platica le debe llegar al trabajador. También vamos a ver quién debe pagar esa plata al trabajador. Antes de continuar y pasar al contenido, los invito a que se suscriban al canal, opriman la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video. Ya nos vemos. Es importante tener en cuenta que la incapacidad permanente parcial se deriva de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por esos dos conceptos es que se deriva esa incapacidad. Por eso es que es importante, o la recomendación es que en las empresas tengan un procedimiento muy bien claro de reporte de accidente de trabajo y de reporte de enfermedad laboral. Si tienen alguna duda pueden consultar en mis videos cuando estén frente a un accidente de trabajo. Vamos con el ejemplo práctico. Vamos entonces con el ejemplo práctico y primero para eso tenemos que tener un contexto de trabajador. Para nuestro ejemplo, este va a ser un hombre de 35 años de edad, de contextura mediana, que no es fumadora. Trabaja en una empresa o trabaja en el sector minero o en el sector construcción o en un sector económico donde está expuesto a tierra rocosa, es decir, al sílice. Ese sería nuestro concepto de nuestro contexto de trabajador. Ahora vamos a mirar el contexto médico de ese trabajador. Esta persona, este hombre de 35 años, va al médico, a su EPS, y allá le diagnosticaron un síndrome de Kaplan, o también conocido como neumoconiosis de pulmón, y manifiestan o escriben en ese diagnóstico persona expuesta a factor de riesgo químico derivado del sílice. Ahí ya tenemos dos cosas, el contexto del trabajador y tenemos también el contexto o criterio médico. Pasado un tiempo viene un criterio médico ocupacional. Resulta que la EPS que lo ha venido atendiendo, pasado un tiempo después de haberle hecho muchísimos diagnósticos, muchas intervenciones médicas, determinó que la patología que tenía este señor era de origen laboral. ¿Con base en qué lo determina? Primero, el factor de riesgo al cual está expuesto. Recordemos que es una persona que trabaja en una mina o que trabaja en el sector construcción donde está expuesto a roca roca con sílice. Entonces, ese es el primer factor. El segundo es teniendo en cuenta la tabla de enfermedades laborales que se encuentra en el decreto 1477 del 2014. Esta neumoconiosis pulmonar se encuentra en esa tabla de enfermedades laborales y con base en ello, a los diagnósticos y a lo que les acabo de mencionar, determina la EPS que su patología es de origen laboral. ¿Qué hacen? Notifican a la ARL del respectivo trabajador. La EPS notifica a la ARL. La ARL recibe este caso, entra como una posible enfermedad laboral y también comienza a realizar unos diagnósticos y unas verificaciones para verificar muy bien la información que le está pasando la EPS. Supongamos que para este caso, después de todos esos diagnósticos que hace la ARL, determina que sí es una enfermedad laboral y le dan una incapacidad permanente, le dan una incapacidad del 10% de su capacidad laboral. Ahora quiero que sepan algo que viene el criterio legal. Para que exista una incapacidad permanente parcial, según dice la ley 776 del 2002, en el artículo 5, dice que su incapacidad de poder ejercer su trabajo tiene que estar entre el 5% y el 50%. Para el ejemplo que estamos hablando, ¿cuánto fue el porcentaje que le dio la ARL que no podía ejercer su trabajo? Recordemos que fue del 10%. ¿Está dentro del 5 y está dentro del 50%? Sí. Es decir, que aquí nos damos cuenta que estamos frente a una incapacidad permanente parcial según la ley. Ahora vamos a hacer el cálculo de cómo se hace la indemnización, es decir, cuánta plata vamos a recibir. Entonces pongan muy bien cuidado. Se coge el ingreso base de liquidación, el IBL.
¿Pero qué es eso? Eso es un promedio de los salarios durante 10 años atrás. Hacen un promedio, es decir, los suman y los dividen. Ustedes pueden hacer un cálculo de un promedio y eso va a dar una plata. Supongamos que a usted le die 1.500.000. Lo multiplican por el porcentaje que le dio a usted su ARL de incapacidad. En este ejemplo fue del 10%. Y el resultado de eso en dinero es lo que la ARL le debe pagar a usted como trabajador por esa incapacidad permanente parcial. Ojo, es importante que las personas de SST, la empresa o gestión humana, tengan muy bien claro, no solamente ellos, sino toda la empresa, qué es un accidente de trabajo, qué es enfermedad laboral, que tengan muy bien claro un procedimiento de reporte de accidente, de reporte de enfermedad laboral. Y también es importante que los trabajadores que sientan una patología, que sientan un dolor, que sientan una posible enfermedad, se acerquen, pidan citas. Sé que el sistema de salud de pronto es demorado, pero no dejen de ir a pedir la cita. Si ustedes fueron y le identificaron algo posible laboral, pero dejó de ir al médico, pues ahí queda el tema. Lo importante es que ustedes continúen solicitando las citas, continúen, porque la salud de nosotros es lo más importante. No olviden suscribirse al canal, oprimir la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video. Chao, chao.